Egunon guztioi. Buenos días a todos. Vamos a presentar la última rueda de prensa, la película que va a clausurar la edición 65 del festival. Comienzo a la rueda de prensa que ofrece el equipo de The Wife, que, como saben, es una producción británico-sueca que clausurará esta noche la 65ª edición del Festival de San Sebastián. Nos acompañan Björn Rung, director de la película, las actrices protagonistas Glenn Close y Annie Stark y la productora Claudia Blumover. Vamos a dar comienzo ya a la primera pregunta. Primera fila. Susana, para el cine puede esperar. Enhorabuena por la película. Quería preguntar si ha tenido alguna inspiración adicional, aparte del guión y la novela, para elaborar su personaje y qué emociones o qué sentimientos le despertaron a priori. Muchas gracias. Well, he vivido unos cuantos años y llevo más de 42 años en este negocio, por tanto he hecho muchas experiencias con relaciones en mi vida y en mi trabajo, y creo que por tanto podía relacionarme con bastante en cuanto a los sentimientos y las emociones de Joan. Y yo tuve una madre que estaba casada con mi marido en los años 40 y nos crió en los años 50 y los años 60. Por tanto, entendí muchísimo de la psicología, digamos, del personaje, sí. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, buenos días. Enhorabuena por la tremenda lección que nos ha dado la película. Mi pregunta es para el director. ¿Crees que de ocupar la mujer un rol más activo en la cultura, la sociedad, la política, nos iría mejor a todos? Si te entiendo correctamente, estás preguntando si hubiera cambios si una mujer fuera más activa en la cultura y la política, ¿es cierto? Bueno, la respuesta absolutamente es que sí. 100% que sí. Siguiente pregunta, por favor. Hi. Hola, mi pregunta para las dos actrices. Quería saber cómo habéis trabajado juntas para poder crear un personaje común y hacer que sea creíble, que estamos viendo el mismo personaje en todo momento, porque aunque en distintas épocas. Tuvimos el lujo del tiempo para poder desarrollar a Joan, y también ha sido un esfuerzo increíble en colaboración para crearla desde abajo arriba. Nos vinculamos con la película muy al principio, que nos permitió el tiempo suficiente para formarle a ella como el hermosísimo personaje que vemos plasmado en la pantalla. Sí, hablamos mucho. Nos reunimos con Björn y con Jane en una mesa durante una semana antes de empezar el rodaje y decidimos qué eran las características más importantes y cómo se tenían que transmitir, y luego tomamos decisiones sobre esto, y yo intenté llevarlo, hacer su personaje un poco más adelante. Luego hay dos historias diferentes, es decir, la pareja joven crea una vida y la pareja más mayor reflexiona sobre su vida. Es el mismo personaje, pero están en el lado contrario, digamos. Una está creando su vida y otra está reflexionando sobre su vida anterior. Hola, buenos días. Yo quería saber si tras trabajar con el guión y los personajes, las actrices, y quizá el director también, si se han ido fijando más y han caído en la cuenta de que cuando veían personajes femeninos, quizá un poco en la sombra o a la sombra de sus maridos,
si se han dado cuenta de decirse a sí mismos, esta es también una buena mujer, una buena esposa, y en cuántas ocasiones han podido reparar en ello. Gracias. ¿Puedo intentar responder yo? Bien. Mi madre siempre diría, vale, mira, Claudia, siempre tienes que recordar que el hombre siempre es el sombrero, pero la mujer es el cuello que gira el sombrero donde ella quiere que mire, ¿vale? Así que la cabeza, sí, la cabeza, ¿no? ¿Vale? La mujer es el cuello, ella gira la cabeza donde quiere que mire la cabeza. Y yo creo, y eso lo he interiorizado, y yo creo que todos hemos tenido este tipo de experiencia en nuestra vida, pero yo creo que ha llegado el momento, y yo creo que esto lo pensamos todo, de que la mujer también se tiene que convertir en la cabeza también. Y si nos fijamos un poco en ese aspecto, yo creo que no trata de que una mujer está detrás de un gran hombre. Las mujeres tenemos que tomar nuestras propias decisiones por nosotras mismas, y buscar la voz como mujer es muy importante, y yo creo que de esto es lo que trata esta película también, ¿sí? Sí te hace preguntar cuántas veces durante la historia los hombres le han dado crédito por el trabajo que han hecho las mujeres. Ya sé que es una pregunta que no se puede responder con facilidad, pero sí, bueno, trae consigo esta pregunta. Sí, yo creo que lo que es interesante acerca de esta historia es cuán compleja es, y ella forma parte de la mentira tanto como su marido, y es una cosa en la que entraron por casualidad, digamos, y empezaron esta vida juntos hasta que, conforme se hicieron más mayores, se convirtió en otra cosa, y se convirtió en una cosa diferente, y se convirtió en algo que ella pensaba era tan, poco real, y él, tenía sus ilusiones. Es decir, si te dicen algo tantas veces, empiezas a creértelo. Y yo creo que ella miente a su marido hasta casi al final, hasta que ya no puede soportarlo más. Y yo creo que es ese momento donde esa mujer empieza, es el primer momento de que empieza a empezar ese otro viaje, empieza a encontrarse a sí misma y conseguir su voz de verdad, pero sin su marido como trasfondo. Así que yo creo que es la tensión de ese momento donde ella tiene, para poder seguir sobreviviendo, decir, no puedo hacer esto más. Pero es muy complejo, y me gustó, y yo creo que Jonathan Pryce ha hecho una interpretación fantástica como el marido, porque es una parte, que no se le da crédito, porque el público nunca está de su parte, o el espectador nunca está de su parte. Yo siempre tenía una calidad casi trágica en su personaje, que él era consciente de ello, pero me rompe el corazón verle en la pantalla. He tenido la gran suerte de poder actuar con él, y quería que mencionara su nombre, dicho sea de paso, ¿cómo no? También creo que es una de las buenísimas cosas que Jane Anderson, la guionista, hizo con su adaptación de la novela, fue introducirle a David, porque en la novela David es un personaje menor, digamos, pero en el guión es muy importante para lo que sucede en este, digamos, estos tres puntos, este triángulo, digamos, familiar. Y Max Irons es el que interpreta a David, porque en cierto modo este secreto que tiene esta pareja es posible cuando son dos, pero cuando de repente el hijo siente que algo está podrido,
hay en el centro de Dinamarca, yo creo que es muy importante. Su punto de vista. Intensa y estupenda película que me ha fascinado, y sublimes interpretaciones, donde no solo los diálogos sino las miradas son muy importantes, ¿no? A mí el tema de la película me ha parecido bastante más complejo que lo del género, que por supuesto está, porque hay una especie de simbiosis, ¿no?, entre los dos personajes. Él necesita el éxito, necesita que ella escriba, pero ella... en su timidez, ella necesita escribir. O sea, lo que él, como profesor, le impartía, ella lo vive, ¿no? Y por otra parte, escribe la vida de él. O sea, se inspira desde el primer relato y todo lo demás. Ella le necesita a él, quiero decir, tanto como él a ella. Es lo que a mí me ha parecido hermoso de la película, ¿no? Es una simbiosis con todos los conflictos, todos los que tienen las relaciones de pareja, pero me ha parecido hermosísimo el relato de esa simbiosis en que ambos personajes se necesitan intensamente, ¿no? Y cada uno recibe lo que busca, lo que necesita. Ella escribir esa última escena ante la página en blanco, cuando él, al recibir el Nobel, ha dicho que se queda boquiabierto y atontado delante de una página en blanco, y en cambio ella ¿verdad?, pasa la mano por esa página en blanco y esa mirada. Bueno, quería decir esto, ¿no?, que la complejidad del guión me ha parecido hermosísimo. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Creo que es aburrido tener a alguna persona que se le considera como el malo y otra como la buena. Todas las buenas, grandes historias existen en las zonas grises de la vida. Y en el libro yo creo que, si recuerdo bien, era un poco más blanco y negro, y yo creo que la guionista Jane y la interpretación de Jonathan le dio mucha más dimensión, o le dio más dimensión y más humanidad al personaje, sí. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, primero es para expresarle que los felicito. Me pareció extraordinaria lo que he visto con respecto al despliegue de producción, la actuación. Y la pregunta es la siguiente. ¿Usted en alguna escena o una parte se sintió identificada? Did I identify the guy? Oh, yes. Yes, I did. Sí, por supuesto. Yo creo que muchas mujeres pasan gran parte de su vida, bueno, apagando o tapando la luz que tienen dentro y ofreciendo su luz a otra persona, o a su marido, o a su pareja. Y yo creo que a veces es un acto de valentía que una mujer deje que su propia luz brille, sea donde sea o sea lo que sea, y dejar que salga ese poder, porque muchas veces no se nos apoya a la hora de hacer esto. Yo creo que sí, podía relacionarme en ciertos momentos con ella, sí. Hola, buenos días. Cuando veía la película tenía la sensación de que iba a ser una película antisistema y que iba a estallar, ¿no? O sea, que iba a estallar todo. Y sentí esa sensación de que qué horror, que siempre las mujeres son cómplices y que seguimos siendo cómplices, ¿no? Entonces, no sé qué sensación tenía, no sé, la sensación de que esta historia en algún momento tiene que girar y que las mujeres tienen que romper la complicidad del sistema. A las mujeres les pregunto. Sí, o sea, la sensación de que en realidad al final sigue siendo una historia cómplice en la que ellas están abajo. O sea, la frustración, sentían frustración porque esto siga así en el siglo XXI.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que si hubiera liberado y ser quien era y tuviera diera fuerza a su propia voz, al principio no hubiera sido cómplice. Se convirtió en una cómplice debido a su propia falta de no sé cuál es la palabra, ayúdame. Autoconfianza. No tenía suficiente confianza en sí misma y yo creo que lo que ella tenía que decir no era importante y yo creo que esto es una cuestión cultural en aquella época. Era una cuestión cultural en aquella época y yo creo que tenía un talento innato como escritora lo suficiente para ganar un premio Nobel y yo creo que para mí deja siendo una cómplice cuando escuchan lo que dicen acerca de ella como escritora y lo que ha escrito y luego es cuando empieza a exigir su propia voz, pero lleva con tanto tiempo con este hombre que no es tan fácil y una de las escenas favoritas mías es cuando se han peleado y dice, ¿qué quieres hacer? Y yo, no lo sé, quiero quitarme este vestido y es algo casi personal, se convierte en algo personal, así que pero verle a ella que se da cuenta que tiene que buscar y su propia voz ocurre al final y yo creo que en ese momento ya no es cómplice. Bien, una de las cosas que establecimos de una manera muy marcada a la hora de desarrollar el personaje de Joan, especialmente la Joan joven, es que ella ya es introvertida, es buena observadora del mundo a su alrededor y la condición humana. Y siendo introvertida junto con la realidad tan dura de ser una mujer joven en la década de los 50, especialmente una mujer creativa, yo creo que definitivamente marcaba la psique, digamos, cultural de esa época y como escritora joven empezando y también tenemos que mencionar esa escena con Elizabeth McGovern. Joan realmente le mira a esta mujer verdaderamente como una increíble inspiración y ella se le dice llanamente, no persigas tu sueño, que francamente es como si le metieron una estaca en su corazón. Yo creo que desde el principio escribir para Joan era una manera de que pudierais llegar a ser creativa a través de cualquier medio necesario y luego también la mentira, bueno, progresa, se hace muy grande, se convierte en una delusión, por ejemplo. Es decir, para Joan es muy compleja y todo el mundo evidentemente sabe cuán complejas pueden ser las relaciones. Así que lo cierto es que fue un viaje, creo yo. Sí, cuando empezamos en la preproducción, el proceso de preproducción, leí muchas entrevistas con escritoras más mayores, especialmente de los Estados Unidos y Canadá. Y hubo una entrevista con Alice Munro, la ganadora del premio Nobel canadiense, y le dijo al periodista que en los años 60, cuando ella estaba empezando a escribir novelas o historias cortas o cuentos cortos, o relatos cortos, no podía decirle en su barrio que ella se iba a sentar y escribir y no quiero que me molesten. No podía decirlo, tuvo que decir, estoy enferma y me quedo en casa y estaré enferma durante una semana o 10 días porque tengo fiebre. Y luego, bueno, cerraban las cortinas en las ventanas y es cuando se sentó a empezar a escribir. Eso fue su realidad también al principio de la década de los 60. Creo que me pregunto si su pregunta es porque ella sigue siendo cómplice durante toda la película y me pregunto si la pregunta se refiere a la última escena donde en el avión vuelve el personaje de Christian Slater y evidentemente en ese momento determinado sigue defendiendo a su marido que ya acaba de fallecer y decide que no se lo va a ofrecer al personaje de Chris Slater y en ese momento no tiene su voz y sigue mintiendo y eso se puede interpretar de esta manera, que sigue siendo una cómplice, pero hemos discutido mucho en la fase de montaje si realmente deberíamos introducirle otra vez más al final al personaje de Christian Slater y hay una versión de la película donde no vuelve y queda sentada allí en el avión y como el público no sabemos si
si va a seguir adelante o no, pero ya al final lo que decidimos es que para ella puede encontrar su voz y puede decirle la verdad a sus hijos, y ella cree que esto es lo más importante, y puede siguiendo decirle al personaje de Christian Slater y decirle quiero protegerle a mi marido y por el amor que tenían los dos. Una vez más, es muy complejo en ese momento y podía tener... El final podría haber sido diferente en la película, pero al final tomamos la decisión. Ya no es cómplice porque realmente ha encontrado su voz y lo ha dicho claramente al otro personaje de Christian Slater. Bien, yo creo que me gusta que él vuelva. ¿Por qué? Porque yo creo que añade algo más complejo a su personaje. Él no le va a conceder esa información. No, para nada. Va a ser, si cuenta la historia, y tengo que tener un sentimiento, si tiene que contar la historia, tiene que ser en sus condiciones y de una manera que su familia no esté implicada. Porque yo no sé cómo puede seguir escribiendo y tener que las personas, por ejemplo, no establezcan esa conexión. Pero ese momento es cuando ella dice, no te lo voy a ceder, no te voy a conceder esta historia a este hombre que sabe que no se puede fiar de él. Bien, hay que recordar también que la última vez que vimos el personaje de Christian Slater, Nathaniel Bone, se acercó al hijo, David, y tras de esto, todo el mundo, todo se pierde el control y quiere proteger también. Protege no solamente a su marido, para mí es más que sabe que este hombre es peligrosísimo y no se puede fiar de él. Y quiere cuidar de David mucho más al final también. Tenemos tiempo para una última pregunta. Hola, señora Close. He visto la película aquí en Toronto y ha sido increíble su interpretación. Hay una escena divertísima en la película cuando tu marido recibe su premio. Los dos estáis saltando en la cama cuando recibís la llamada. Me quisiera saber, porque es una interpretación que le veremos en el Oscar este año con otra nominación, no lo sé. ¿Reaccionaría usted de la misma manera si recibe el Oscar o nominación? Por alguna razón has querido echar a la basura algo. Yo sí me pongo desnuda y salto sobre la cama y grito por la calle. Sí, y hago esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.